En Noticias Colombia, tomémonos un café. Las 6:11, viernes 15 de marzo, un día especial, un día importante, no solo porque se trata de día de pago, además, se acerca el fin de semana, es un día precisamente para el consumo. Es importante y también para cargarse de energía, es un fin de semana importante que también sirve para salir, comprar, ver, comparar, seguir el consejo de todos los expertos. Y por eso esta mañana en Noticias Colombia hemos querido organizar un evento, un foro con distintos actores que gracias a Dios a las 11:11 hemos de decir que nos quedó de lujo. Nos quedó de lujo, además agradecerles la puntualidad a los invitados de esta mañana. Empiezo por las damas. Doña Cintia Zapata, directora de la Oficina de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio del MEI. Buenos días, doña Cintia. Muy buenos días, encantada de estar acá hoy, un día tan emblemático para todos y todas, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, de manera tal que estamos hoy de manteles largos. Yo le decía a usted que cuando la llamaba, usted quizá imaginaba para qué la llamaba, porque le decía, la fecha del 15 de marzo está en su calendario desde hace muchos años. Así es es una fecha. Además hay celebraciones, ¿verdad? Hoy hay eventos también. Sí, claro, tenemos pues varias cosas programadas para el día de hoy y para los días que siguen, ¿verdad? Hoy iniciamos una campaña además que está vinculada a una red global, que es la red de las agencias de protección al consumidor y cumplimiento de la ley. Y hoy iniciamos una campaña. Este año hemos decidido orientar la campaña al consumo de comercio electrónico y a la protección del consumidor turista. Entonces hemos vinculado esos dos temas y entonces hoy está orientada la campaña hacia la protección del consumidor turista en el contexto del comercio electrónico, cómo elegir bien esas posibilidades de compra para poder disfrutar unas buenas vacaciones, ¿verdad? Y evitar ser objeto de fraude. A mi derecha, una figura que ya es bastante conocida en favor de los consumidores. Cada vez que sentimos que hay algo que nos puede perjudicar, sentimos la voz de don Eric Ulate, quien ya sale diciendo, no, ese proyecto no me parece, eso nos va a perjudicar, eso nos quita posibilidad de elegir. Eso, ¿quién lo ha decidido? Siempre es el Estado el que impone. Bienvenido, don Eric, buenos días. Buenos días, don Danilo, y a todas y todos quienes nos escuchan. Hoy definitivamente un día para rememorar cuáles son las luchas que tenemos los consumidores, cuáles son los retos que tenemos como población en términos de la defensa del bolsillo de las personas, que al final de cuentas es uno de los elementos más importantes en una época en la cual crece la pobreza, en la cual nos amenazan ya los nuevos impuestos, en la cual al final de cuentas la estabilidad financiera de las familias está en peligro y en donde de una u otra manera debemos recordar que tenemos derechos y que tenemos cómo ejercerlos. Gracias, don Eric. Don Danilo, bienvenido. Don Eric, Danilo Montero, director ejecutivo de un tipo de productos tan urgentes hoy, tan importantes. Por eso hablan de ese concepto de bancarización, de bancarizar a más personas, y eso en consecuencia implica más derechos, más responsabilidades también, y más perjuicios algunas veces de estar bancarizado, pero también más derechos. Bienvenido. Muy buenos días a mi tocayo, un gusto estar por acá y con estos compañeros de lujo de Cintia y don Eric. Efectivamente, en realidad hoy es un día particularmente importante para reinsistir con la gente, pero en el caso de la Oficina del Consumidor Financiero hemos tratado deberíamos tratar de que sean todos los días del consumidor para recordarles algunos cuidados, algunas prudencias que hay que tener, sobre todo ahora que es tan fácil meterse en algunas aventuras que tienen que ver con el dinero, siendo a veces un poco limitado. Es que además esta celebración, me imagino, don Eric, doña Cintia, don Danilo, se da en un contexto quizá un poco diferente al año pasado, que es la implementación de la factura electrónica, que ha implicado todo un cambio también de eliminar el papel. Y a mí me llama muchísimo la atención, para ir adelantando temas, hay ciertos programas de lealtad que ya hemos estado escuchando, don Danilo, que le dicen ahora, o le acumulo los puntos, o cuando se hace una compra,
o le doy factura electrónica. Eso en distintos sitios está ocurriendo, ¿no? y se pone a escoger como una cosa o la otra, ¿qué le sirve más a la persona? Expliquemos un poquito por ahí, porque no solo es factura electrónica, también viene el IVA, son los impuestos, ¿verdad? Y eso en esta celebración del Día Mundial del Consumidor le da un nuevo contexto y una nueva forma de defender, y además, ni qué decir de las plataformas tecnológicas, ¿verdad? Un proyecto de ley del cual don Eric esta semana se refirió en el Congreso con distintos actores de ese mundo. Doña Cintia. Bueno, en realidad yo quisiera hacer un énfasis en el tema de la importancia de la educación, ¿verdad? Todo esto que usted ha mencionado tiene que ver con un factor en la transformación de los mercados. Los mercados se han ido desmaterializando y se han movido hacia mercados más digitales. La apropiación de los productos digitales, que incluso son productos que podemos llamar como productos virtuales, es decir, ya la persona no tiene el objeto en las manos, implica un esfuerzo por parte del consumidor en cuanto a la apropiación de ese concepto, entender, por ejemplo, que ya la transacción incluso no monetaria es la transacción que rige en mercados digitales. Interna y externamente, ¿verdad? Ya con consumo internacional. Exacto. ¿Y por qué hablamos de transacciones no monetarias? Bueno, hablamos de transacciones no monetarias porque cada vez que descargamos un app, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, estamos transando algo. El app es gratuito, pero no es gratuito, ¿verdad? Detrás de esto van nuestros datos, va una serie de cosas que se recolectan. Entonces, el mundo digital tiene montones de retos para el consumidor y hay una brecha que es natural entre los que no nacimos en un mundo digitalizado, ¿verdad? Como todos los cuatro que estamos en esta mesa, y los que sí nacieron en un mundo digital. Y esa brecha, mayor o menor, tenemos que hacer un esfuerzo por cerrarla. Y hablo mayor o menor porque también los más jóvenes, que sí son o han nacido en la era digital, son menos proclives a leer términos y condiciones, es decir, el mundo más inmediato. Y yo no sé si ustedes se han detenido a leer los términos y condiciones de una aplicación, pero los términos y condiciones de una aplicación pueden tener hasta, si las imprimo, pueden tener hasta 20 páginas. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Se va al lugar en donde dice acepto los términos y condiciones y entonces aceptan esto. Lo mismo ¿Y será pasa, que lo hacen tan largo, doña Cintia, precisamente para que uno no tenga tiempo de leer todo? Es probable, y porque además usted está transando algo, pero en ese contexto lo que tenemos que aprender también es que el mundo se está cambiando. Cambia hacia factura digital, cambia hacia instrumentos digitales, cambia hacia monedas digitales, ¿verdad? Hoy podemos hablar de criptomonedas y eso coloca, digamos, al consumidor frente a retos que son nuevos. Ya no estamos hablando de cómo ahorrar, ¿verdad? Sino que estamos hablando de cómo ahorrar con dinero desmaterializado, con la tarjeta de crédito, con gastos que vienen, digamos, a acumularse. Entonces tenemos una serie de retos que básicamente estamos intentando abordarlos de manera armónica con estos dos señores y el gobierno en una mesa de trabajo sobre educación financiera, en una mesa en donde el Ministerio de Economía junto con la primera vicepresidencia de la República ha dicho hay que trabajar el tema de educación financiera porque es importante volver hacia la apropiación de los consumidores de este tipo de productos y servicios. Bueno, por contar una infidencia, usted esta semana me parece que estuvo en Casa Presidencial, ¿no? Abordando un tema con la señora vicepresidenta de la República en este tema de educación financiera. Sí, claro. El 30 de enero se firmó un decreto que declara de interés público la educación financiera por parte del señor vicepresidente de la República, la primera vicepresidencia de la República y la señora Victoria Hernández, ministra de Economía, con todos los actores, ¿verdad? Estamos hablando de más de 50 entidades financieras y hemos firmado cartas compromiso con distintos actores activos. Tenemos más de 37 cartas compromiso firmadas. La oficina del consumidor financiero
ha firmado la carta compromiso con nosotros, la Asociación Bancaria, la Cámara de Bancos y un sinnúmero de entidades financieras, y en esa mesa donde se requiere un justo balance están las organizaciones de consumidores garantizando que aquellos compromisos que han asumido las entidades financieras se cumplan. Entonces tenemos una mesa balanceada en donde están de un lado las entidades financieras que nos ayudan a impulsar la estrategia de educación, del otro lado está el gobierno y del otro lado la sociedad civil con la academia, para entre todos acometer este gran reto que tenemos de cerrar brechas que tienen los consumidores en el conocimiento o la alfabetización financiera. Bueno, el gran consejo que usted ha dado, doña Cintia, y lo ha recordado, es antes de firmar un contrato, asegúrese de haber leído y entendido todas las cláusulas. Eso de pronto uno tiene un poco de vergüenza, ¿verdad? Y no pregunta, ¿verdad? Ya nos lanzan una pregunta, don Danilo, en el tema financiero, aquí de parte de nuestro oyente del 83786310, nos dice, ¿por qué los créditos tienen piso y no tienen techo? Eso protege al banco, pero no al consumidor. Para empezar, primero, si eso es cierto. Y si es así, pues parecería que sí protege al banco y no al consumidor. Vamos a ver, ahí entendiendo, techo como las tasas de interés, ¿verdad? Sí, claro, que la tasa puede subir indefinidamente si no tiene techo, ¿verdad? Y sin embargo, si tiene un piso favorecería en principio al banco, no, menos de esto no puede estar el piso de la tasa. Claro. Vamos a ver, hay que entender un poco la perspectiva, el contexto en que se comenzaron a dar estas prácticas de tasa, piso y de techo, que después un poco se corrompió, y es lo que hoy en día está en los tribunales de justicia, y ya hay un primer fallo en primera instancia. Los bancos lo que estaban tratando era de protegerse ante la variabilidad en las tasas de interés, porque efectivamente se fondean a unas tasas y los créditos se extienden por un plazo que después les requiere renovar esos fondeos, y el crédito todavía al consumidor se queda. Lo que pasa es que después vinimos y entró el país en una estabilidad, y de hecho las tasas de interés cayeron sustancialmente, y esas tasas se convirtieron en una perversión, para llamarlo de la forma correcta. Y efectivamente, entonces, ahí uno ve, de entrada nomás, para apoyar las palabras un poco del Banco Central, la importancia de una macroeconomía ordenada, desde luego. Ahora eso habría posiblemente evitado que tuviéramos que llegar a tasas piso y techo. Ahora lo que los tribunales han dicho es que en sí mismo la existencia de la tasa piso no es el problema, es que tiene que haber una proporcionalidad entre la tasa piso y la tasa techo, porque la tasa piso está establecida a un nivel y la tasa techo está más o menos allá a los 39,000 pies, ¿verdad? Por donde pasan los aviones. Entonces nunca vamos a llegar. Y entonces, esa es la perversión, ¿verdad? Y entonces los tribunales lo que han dicho en primera instancia es que es válido, sería válido, pero tiene que guardar una relación. Así como es probable que yo me quede en la tasa piso, es probable que también llegue a la tasa techo y me proteja, ¿verdad? Y entonces, ciertamente ahí, esas son de las letritas menudas que dice Cintia, ¿verdad? Que efectivamente la gente debiera entender, y si no entiende cómo funciona, pedirle al oficial del banco, explíqueme cuándo puedo llegar a este techo, explíqueme qué puede pasar con las tasas de interés. Pero claro, la gente un poco en esa carrera pasa un poco como la suscripción de las aplicaciones, la gente con la ilusión de llevarse el cheque y irse a comprar el automóvil, se olvidó de todo lo demás, ¿verdad? Hasta que llega la primera cuota. A propósito de temas financieros, por ejemplo, un consejo que se suele decir es que las tarjetas de crédito pueden ser tentadoras, evidentemente, le dan una cantidad de crédito que uno, wow, qué montón de dinero tengo, pero es importante que las usemos racionalmente. Y más bien, don Danilo, en ese tema, uno ha notado, don Eric, que en los últimos años ha habido como un interés importante de varias entidades financieras de educar en ese sentido. ¿Será que el mismo uso irracional de las tarjetas se ha convertido en un problema para el banco? Porque uno entendería, al banco le sirve que la persona siga gastando, porque de alguna forma le cobrarán, ¿verdad? Sí, pero sí. Está el nivel de tentación, que tener 3, 4, 5 tarjetas, que entonces para el banco se ha compenetrado también, o los bancos, para que uno haga uso inteligente y racional de la tarjeta. Creo que hay varios problemas. En realidad atacamos mucho la tarjeta de créditos y con toda razón,
pero el problema va más allá, porque la gente está endeudada con la asociación solidarista, con la cooperativa, con el TIU, con el vecino, con la casa comercial, y la tarjeta de crédito es una más de las tantas fuentes de financiamiento. Hay probablemente un poco más para atrás, hay que irse un poco más para atrás y plantearse la urgencia, y en eso el MEIC ha sido muy, muy persistente, en tratar de crear una mayor disciplina del consumidor. O sea, si no le diéramos más tarjetas al consumidor, si le cerráramos hoy las tarjetas, aún así se endeuda en la cooperativa y en la asociación solidarista. Y entonces resolveríamos apenas una parte del problema. Lo que necesitamos es un consumidor mucho más disciplinado, que si quiere endeudarse, está bien, hágalo, es una decisión muy soberana, pero que tenga mucho más conciencia de las consecuencias que tiene sobre el compromiso de su flujo de caja, de las cosas que podría estar sacrificando en un futuro cercano o lejano, de manera que entonces la tarjeta no es en realidad la única, es fácil atacarla, pero no es el único problema. Son las 6:27 de la mañana, recordamos que estamos en un foro en Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Esto no es local, esto es a nivel mundial. Y tenemos noticia fresca que evidentemente ha generado miles ya de reacciones en cuanto a los productos que van a quedar excluidos de la canasta básica. Y en eso, don Eric, pues agradecerle su comentario, ya que en materia de la canasta básica, hasta el atún y las mandarinas con un 13%. Es decir, sí, estoy pensando en las galletas con atún, ¿verdad? Que al final ahí, cuando no hay mucho que, ¿verdad? O algo que comer, pues algo armamos con unas galletitas, no quiero decir la marca ni nada, pero eso nos da una salvada. Pero ahora con el 13%, ¿qué hacer o ya no hacer? ¿O ustedes desde lo de ayer, desde el anuncio, harán algo? Miren, nosotros participamos en el proceso de consulta pública que abrió el Ministerio de Hacienda para analizar la propuesta inicial de canasta básica. Presentamos una serie de observaciones que, debo decir, todavía hasta este momento no han sido respondidas por las autoridades de Hacienda y por las autoridades del Ministerio de Economía, a las cuales también les hicimos la consulta a la señora ministra, doña Victoria, de ciertos temas que considerábamos importantes respecto de cómo se hizo la evaluación de qué entra y qué no entra. Para nosotros es claro que al final de cuentas ha prevalecido una visión fiscalista, una visión en la cual el principal objetivo es la recaudación y no pensada en términos de las necesidades reales de acceso a alimentos, sobre todo de la población costarricense. Es decir, al final de las fresas, por ejemplo. Bueno, es que al final de cuentas aquí lo que interesa es cuánto recoge el gobierno a partir de los nuevos impuestos, y no cuánto le va a afectar a los consumidores o a los hogares en sus finanzas el pago de los nuevos impuestos. Entonces ha prevalecido esa visión, y es por eso que vemos una canasta básica ampliamente desbalanceada en contra de los intereses de los consumidores. Yo no sé si es posible, doña Cintia, tomar ciertas sensibilidades a la hora de estas definiciones. Ya le comprendo que ese es del Ministerio de Hacienda, pero bueno, imagino que también el apoyo al consumidor, no solo el consumidor, sino el productor, que es el otro lado de la moneda, porque zonas como Poás, por ejemplo, que tanto dependen, ya se sabe, del tema de la fresa, y que tanto se impactaron con el tema del terremoto también, y han intentado, con el volcán Poás, que han intentado sobrevivir en medio de estas circunstancias. Cómo estas sensibilidades de ciertos productos muy apetecidos y que llegan muy caros a los supermercados, ¿verdad? También hay todo mercado informal, pero de eso depende muchísima gente. Hay que formalizarlo, pero ciertamente hay muchísima actividad que depende de la fresa frente a lo que es en supermercados. Esas sensibilidades para el consumidor, ¿cómo incorporarlas en una canasta básica? Que evidentemente también se compone de elementos nutritivos, otros criterios para definirlos. Sí, yo me imagino que en el proceso de elaboración de la canasta básica se tomó en cuenta el volumen de consumo, de repente el volumen consumido por los quintiles o los deciles de menos recursos, ¿verdad? Uno esperaría que eso sea así, y que la canasta tributaria sea también orientada y destinada
a favorecer los intereses de la población consumidora y, como bien usted mencionaba, también de el área productiva, digamos, nacional, del sector productivo nacional. Entonces, esa es la expectativa, ¿verdad? Sé que pasó por un proceso de consulta pública, como bien lo mencionaba don Eric, y que la metodología estaba a disposición. Eso es lo que puedo decir con respecto a una canasta en la cual, por supuesto, yo no participé en la formulación. Don Eric, nos pregunta un oyente, nos dice precisamente que la gasolina sube y suben los pases de buses, pero cuando la gasolina baja, eso no impacta la cadena, que debería ser así, porque el impuesto de la gasolina es un impuesto que llaman en cascada, va impactando otros productos alimenticios, pero ustedes han logrado establecer o intentar seguirle la cadena a, por ejemplo, hace poco que hubo 4 bajas de la gasolina importantes de manera continuada, ya vamos a tener próximamente, lamentablemente, una fuerte subida, pero hubo 4 bajas de la gasolina, pero ustedes lograron determinar que los productos que a continuación en la cadena bajaran también respecto a ese bajón que tuvo la gasolina. Sí, vamos a ver, aquí es importante destacar que en el caso de los servicios públicos y los buses especialmente, la ARECEP tiene establecida una metodología que llaman extraordinaria y que, bueno, en realidad no tiene nada de extraordinaria porque la aplican de manera muy ordinaria, ¿verdad? Y es una metodología en la cual ellos toman 4 variables que cambian durante los 6 meses anteriores a la evaluación que hacen en enero para determinar cuáles son los precios. Esas variables son temas administrativos que básicamente son cánones que pagan, me parece, excesivos tanto al Consejo de Transporte Público como a la misma ARECEP, el tipo de cambio, la gasolina, y se me va en estos momentos el otro, pero son básicamente 4, los salarios de los choferes, que son básicamente las 4 variables que toma en cuenta la ARECEP, básicamente de julio a diciembre de cada año, para determinar los aumentos que se dan en este primer semestre. Luego, a partir de julio, se activa la fórmula del segundo semestre, en donde se ve el acumulado de esas mismas 4 variables en los primeros 6 meses del año, para aplicar más o menos en septiembre de este año sería. Igual se da con taxis, que se vive 2 veces al año. Con la variación del precio de la electricidad se da 4 veces al año. Con el tema de combustible se da 1 vez al mes. Es decir, la ARECEP ha venido estableciendo una serie de metodologías que ellos llaman extraordinarias, pero que son las que aplican de manera normal para hacer esta variación. Nosotros hemos sido claros en que estas metodologías deben estar sujetas a revisión permanente, e incluso a nivel individual nosotros hemos presentado rebajas en rutas específicas de autobuses. ¿Y las han conseguido que se rebajen? En una parte sí, en algunas no, pero lo cierto del caso es que lo que estamos viviendo en estos momentos se debe a una fijación que ARECEP llama extraordinaria y que se activa cada 6 meses. Ahora, don Eric, ¿qué pasó cuando, por ejemplo, si ustedes consiguieran que una tarifa disminuyera, qué pasa con el tiempo en que ha estado cobrándose de más a los usuarios de una línea de bus? Bueno, es que en realidad lo que se plantea es que no se está cobrando de más, sino que se está cobrando lo que la ARECEP dice, que es uno de los problemas graves que tiene la ARECEP, en donde el prestatario del servicio no puede cobrar menos de lo que dice ARECEP. Al costo que llaman. Al supuesto costo. Lo cierto del caso es que incluso en el caso de autobuses, hay empresas que han sido sancionadas históricamente por cobrar menos de la tarifa que ARECEP determina. Para nosotros esta fijación de precios debería darse como un techo y no como una fijación absoluta, en donde cobrar menos, beneficiando a los usuarios, termina siendo castigado por la misma institución. De tal manera que esto debe ser parte de una de las amplias reformas legales que debería tener la ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Doña Cintia, ¿qué tal están las denuncias y la resolución de esas denuncias? Porque los consumidores dicen, vaya, ir a un proceso 1 o 2 años para que me vuelvan la plata, para que me vuelvan el electrodoméstico,
y eso desincentiva eventualmente, pero eso se ha podido hacer más ágil para motivar a que más gente denuncie. Bueno, primero, lo importante es entender que la sede administrativa surge como un mecanismo para la administración de justicia que no tiene ningún tipo de requisito formal, no requiere patrocinio letrado. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo necesariamente que hacerme asistir de un abogado para poder plantear una denuncia. Es decir, tiene una serie de ventajas para el administrado en cuanto a los costos. Al consumidor no le cuesta nada más que su esfuerzo, ¿verdad?, el plantear una denuncia. Adicionalmente, tenemos la posibilidad de plantear una denuncia desde la comodidad de nuestra casa o desde un teléfono móvil, porque tenemos un sistema que es totalmente en línea para poder interponer una denuncia. Anteriormente teníamos que desplazarnos como personas consumidoras, ir y poner la denuncia en una única sede que es la sede del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pero ahora contamos con una plataforma que es totalmente digital, que facilita las cosas para el consumidor, donde podemos incluso subir toda la prueba, ¿verdad? Porque ahí podemos subir fotos, videos, audios, fotografías de los documentos. Entonces, el mecanismo se ha agilizado para poder llevar el tema de justicia administrativa cada vez a más personas. Adicionalmente damos asesoría y orientación a los consumidores, porque también muchos consumidores creen que todo es objeto de denuncia en sede administrativa y no todas las cosas que se le ocurren al consumidor son objeto de denuncia. La ley es una ley bastante restrictiva. ¿Y por qué es una ley bastante restrictiva? Bueno, porque hay cosas que son un poco más complejas que merecen la pena irlas a discutir a sede judicial. Entonces también hay una parte que la ley no le da a la Comisión Nacional del Consumidor, sino que las reserva a los estrados judiciales. Ese es el caso de la eliminación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, por ejemplo. Es el caso de la discusión de daños y perjuicios, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, mira que llevé el carro a arreglar y entonces tuve que tomar taxi y tuve muchos gastos porque tuve que alquilar un vehículo y quiero reclamar esos montos. Bueno, ese tipo de montos no se puede reclamar en sede administrativa. ¿Qué otra cosa no se puede discutir? No se pueden discutir cosas que estén bajo la tutela de otra ley. Entonces, lo que mencionaba don Eric de servicios públicos, nosotros no somos la entidad, o la Comisión Nacional del Consumidor no es la entidad que conoce denuncias sobre servicios públicos, sino que ese tipo de denuncias hay que irlas a plantear a la ARECEP. Si es de servicios de telecomunicaciones, hay que irlas a plantear a la SUTEL. Entonces, hay que entender, incluso, por ejemplo, si es de mercado de pensiones, hay que plantearlos, por ejemplo, ante la Superintendencia de Pensiones. Sí, hay que saber ante quién presentar las cosas también. Pero para eso nosotros también tenemos una línea 800, que es una línea de cobro revertido, en donde ni siquiera la llamada se le cobra al consumidor, para poderlo orientar. Es una línea primaria de atención de consultas, porque si yo tengo la duda, puedo preguntar. Y entonces puedo preguntar en la línea 800, entonces tenemos una plataforma muy extensa para hacer llegar información a los consumidores. Ahora, debido al volumen de causas que se tramitan ante la Comisión Nacional del Consumidor y debido a que además tenemos ahora una plataforma digital, eso hizo que nosotros pasáramos de una cantidad de denuncias hace 5 años al doble de denuncias en la actualidad. Es decir, en 100% se nos aumentó el volumen. Ahora quiero preguntarle cuántos funcionarios hay para poder canalizar y tramitar eso, doña Cintia. Pero déjeme hacer una pausa. Son las 6:40 en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Un panel de lujo aquí en esta primera emisión de Noticias Colombia. 6:40, una pausa, volvemos. Vamos a comerciales. Ya regresa Noticias Colombia. ¿Sabe usted quién es el alcalde de su cantón? No, el alcalde no. Lo conozco. No, tampoco. No estamos enfocados en quién es realmente quien nos está administrando en esta área. A un año de las elecciones municipales, Noticias Colombia tendrá todo sobre el proceso local más importante del país. Conozca a los candidatos a dirigir su cantón, sus promesas y lo que exigen sus habitantes.
Elecciones Municipales 2020. Por Noticias Colombia. Porque yo decido en mi cantón. Siéntase fresca y liviana con ropa íntima Ana. Surtido en lencería, corsés, babydoll, conjuntos, ligueros y pantimedias para todas las edades. Con ofertas permanentes, línea completa en perfumería, Curve, Givenchy, Perry Ellis, Paris Hilton, Ralph Lauren. Jabones naturales orgánicos, hidratantes, antimanchas, acné y asperezas, con diseños decorativos. Ropa íntima Ana, en San José, de KFC frente al Parque Central 75 al norte. Teléfono 2221-1341. Servicio a domicilio en todo el país. Visítenos en www.lenceriaana.com y en Facebook, Lencería Ana. El INA es tecnología de punta en un entorno sostenible. El INA ofrece alternativas de capacitación y formación de calidad. INA, formando talento humano para el desarrollo de Costa Rica. INA, la llave del progreso. ¿Sabe cuáles son los regidores de su cantón? No conozco ninguno. No, tampoco. Viera que estoy muy mal informado en ese sentido. Tampoco. Le quedó mal. No. A un año de las elecciones municipales, Noticias Colombia tendrá todo sobre el proceso local más importante del país. Conozca a los candidatos a dirigir su cantón, sus promesas y lo que exigen sus habitantes. Elecciones Municipales 2020. Por Noticias Colombia. Porque yo decido en mi cantón. Volvemos a las informaciones. Noticias Colombia. Son las 6:42 de la mañana, viernes 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Un panel de lujo tiene aquí Noticias Colombia, doña Cintia Zapata, directora de la Oficina de Apoyo al Consumidor, don Eric Ulate, de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, de don Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Eric, un tema que preocupa muchísimo al consumidor porque tiene que ver con salud, tiene que ver con lo que todos los días de algo nos enfermamos. Sea que ocupamos un antiflues, o sea que ocupamos algún medicamento para algo más complicado, un antibiótico, claro, ocupamos prescripción, pero le preocupa mucho los medicamentos y encontramos unas diferencias, ya se ha dicho, abismales y muchas veces inaccesibles allí. ¿Qué hacen las organizaciones hoy y cómo protegerse, más allá de comparar, caminar, ver una farmacia, ver la otra, pero deberían estar reguladas en criterio de ustedes? ¿O qué es lo que hace que los precios deberían estar más bajos? Porque que están muy altos, están muy altos. Sí, claro, de hecho, recordemos que el derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales, no solo reconocidos en nuestra constitución política, sino también es reconocido como uno de los más importantes derechos de los consumidores. Y en este sentido, reconociendo que en realidad la cantidad de medicamentos que le puede dar la Caja Costarricense de Seguro Social a los asegurados es muy limitada, que cuál de nosotros a ir a la caja no le dice el médico le va a mandar esto, pero mejor vaya y cómprese tal cosa, ¿verdad? Y tomando en cuenta que incluso los medicamentos entran también a ser sujetos de impuesto al valor agregado, si bien de una manera diferenciada, pero al final de cuentas también van a ser sujetos de esta nueva imposición, creo que se impone una discusión respecto no solo de si es conveniente o no la regulación del precio, sino cómo hacerla. Debo decirle que en principio nosotros hemos sido como organización renuentes a las regulaciones de precios. Por definición en cuenta, ustedes están en contra de regulación. Sí, como se hace con el tema, por ejemplo, del arroz, en el cual siempre hemos estado en contra de la forma en la cual se hace. Sin embargo, creemos que la discusión es sana y es necesaria porque es un tema muy complicado. ¿Ustedes creen que no fijado por decreto, como lo es el arroz, el único producto, entiendo, en Costa Rica que es fijado así, el precio bajaría? En el caso del arroz, sí. En el caso del arroz estamos convencidos de que es así, incluso en un par de procesos judiciales que en estos momentos mantenemos en contra del Estado en el Tribunal Contencioso Administrativo, así lo estamos planteando y así se ha demostrado a partir de una serie de estudios desde el mismo Ministerio de Economía hasta la Universidad de Costa Rica. Gracias, don Eric. Don Danilo, hablemos un poquito de un concepto que en la Asamblea Legislativa ha habido varios intentos de poder, ahora tomó fuerza otro, pero siempre se habla del concepto de usura,
¿verdad? Siempre el concepto de usura, un poco sin precisar cuáles son los rangos de lo que sería usura y qué no, pero también en los últimos meses, particularmente 2 diputados, le han puesto mucho el ojo al tema de las tarjetas de crédito. Y digo porque eso tanto está en las tarjetas de débito como en las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y hablan de márgenes de entre 4 y 7% de lo que cobra el banco emisor. ¿Cuál es la posición ahí de su oficina? Porque en otros países, en Europa entiendo inclusive, y aquí la Cámara de Comercio también ha dicho que eso desincentiva el consumo, ¿verdad? Y que entre 4 y 7 es mucha la tasa que se les cobra. Sí. Ahí hay que segmentar la conversación. Por un lado, opera desde luego una divulgación mucho más activa, desde luego las autoridades en cuanto a los consumidores en cuanto a esas tarifas. 2, la competencia, o sea, el estímulo a la competencia es muy un poco subyace en lo que acaba de don Eric mencionar en el caso del arroz, ¿verdad? La competencia posiblemente haría que una competencia abierta y promovida de manera agresiva haría que posiblemente esas comisiones... Pero más emisores emitiendo con posibilidad de afiliación en los comercios. Puede haber muchas formas, en realidad, o varias formas, ¿verdad?, mediante las cuales podrían propiciarse. Ahora, no hay que perder de vista que nuestro mercado es un mercado mucho más pequeño que Europa. Ahora estamos hablando de un mercado cuya masa crítica se agota con relativa facilidad, porque somos un país pequeño, ¿verdad? Y entonces ahí operan o dejan de operar las economías de escala, ¿verdad?, que sí uno encuentra en países europeos, donde no solo la cantidad de gente, sino que su capacidad de pago y su educación propicia a que precisamente los participantes sean mucho más agresivos en materia de comisiones y de tasas, ¿verdad? De manera que entonces posiblemente algunos de los esfuerzos que se están haciendo a nivel legislativo probablemente propicia la discusión y propicia posiblemente que se establezcan unos rangos un poco más razonables, pero la cura de largo plazo posiblemente va a ser la de estimular más la competencia y evitar, si hay acuerdos, que se mantengan. O sea, las entidades financieras no están del todo en contra de que se disminuya o se discuta si ese porcentaje que hoy están cobrando es muy alto. Vamos, yo estoy hablando como la oficina del consumidor, ¿verdad? No sé qué piensan los bancos. ¿Qué pensarán los bancos, exactamente? Pero es una batalla por dar, don Danilo. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la fijación de tarifas es muy peligrosa, ¿verdad? Es muy peligrosa porque si se ubica mal, puede ser que entonces el negocio de ser atractivo, entonces desaparece el servicio, entonces nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Pero también podría haber más compras de pronto, un menor interés hace que la venta sea más cómoda y pronto eso haya más entonces interés por comprar. Claro, digamos, esa sería la intención, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que en el camerino las jugadas siempre funcionan, ¿verdad? Nunca fallan. Cuando vayamos a la cancha es cuando uno de repente se da cuenta que al rato las tarifas se establecieron en un monto que entonces no tiene ningún interés, entonces podría ser que una consecuencia sea que se desaparezcan. Por eso, digamos, y eso ya es una opinión estrictamente muy personal, como economista me inclino por evitar las fijaciones de tarifas, ¿verdad? Porque eso nos lleva a algún grado de arbitrariedad que podemos tratar de vestirlo de alguna forma, pero es una arbitrariedad. Doña Cintia, nos consulta un seguidor en nuestras redes sociales, dice, si tienen pocos funcionarios y pocos recursos, que usted le iba a contestar, ni siquiera lo ha afirmado ahora, pero si tienen pocos recursos y pocos funcionarios, ¿qué es lo que siempre alegan los jerarcas? Entonces, ¿por qué se dejó de estimular la creación de asociación de consumidores en diferentes partes del país? Al decir esto me refiero a que no volvieron a hacer campañas a nivel nacional para irse a estimular la creación de este tipo de asociaciones, ni tampoco talleres o seminarios. No estoy hablando, dice el señor con respeto, falsedades, dice otro término, siempre le doy seguimiento a ese tema. Bueno, para nosotros el tema de la asociatividad es importante. Nosotros damos capacitación y ofrecemos capacitación totalmente gratuita. De hecho, la asociación que representa don Eric es la invitada número 1 y además la asistente número 1. Yo he de reconocerle a don Eric que siempre está
sumamente interesado por capacitarse, por asistir, por opinar, por representar activamente la organización, y eso para nosotros es sumamente positivo. Y también tenemos campañas en distintas comunidades. Es una lástima tal vez que no llegue, digamos, la comunicación a todos los sectores, pero por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Limón, en Pérez Celedón, estuvimos en Liberia, ahí está, digamos, bueno, pues en la página web del Ministerio de Economía se puede encontrar básicamente todas las visitas que hemos hecho a las comunidades, pero parte de nuestra labor es incentivar que las personas se unan en organizaciones de consumidores. No hay que ser muy formalista en esto, ¿verdad? Yo creo que el activismo comunal empieza con básicamente la gestoría de unos pocos. También asistir. Exacto, con la gestoría de muy pocos, pero si se requiere capacitación, conocimiento, nosotros estamos en la mejor disposición de brindarlo. Por supuesto, los recursos son limitados, pero para nosotros definitivamente la fuerza que pueda tener la organización comunal, las fuerzas vivas de la comunidad son determinantes para poder cambiar las cosas que no nos gustan del mercado, ¿verdad? Creo que estamos en una era en donde de nuevo las sociedades civiles o la sociedad civil como un todo ha tomado un nuevo aire, ¿verdad? Estamos en un momento en donde el empoderamiento del ciudadano y la ciudadana ha tomado un nuevo aire. La voz de los ciudadanos que no están de acuerdo con algún aspecto se hace sentir, y para nosotros esto es vital. ¿Hay algún dato de cuántas asociaciones se han formado en los últimos años? Sí, bueno, tenemos activas 6 organizaciones de consumidores a nivel nacional, y hay una que es muy reciente, ¿verdad? Es de tal vez tiene 6 meses de creada, bueno, ¿verdad? De manera tal que surgen unas, otras menos activas. Nosotros sí quisiéramos que no solo sean a nivel nacional, ¿verdad? Que también puedan ser organizaciones a nivel local, porque la organización a nivel local tiene además una particularidad, y es que lucha por los intereses en su zona. Y conoce, ¿verdad?, bien. Y conoce muy bien qué es lo que está pasando a su alrededor. Bueno, nos acercamos al cierre de este foro y de esta emisión de Noticias Colombia de hoy, viernes 15. Don Eric, ¿qué conclusión sacamos hoy? ¿Cuál es la principal recomendación que usted haría para un consumidor en los tiempos del IVA, en los tiempos que vienen además, que ya van a aplicarse la exoneración, y en tiempos de Uber y plataformas, ¿no?, que cambia totalmente el contexto con factura electrónica? Bueno, definitivamente estamos en tiempos complicados. Nos toca dar luchas que terminan siendo muy polémicas. El tema de las plataformas de movilidad. ¿Eso usted no le da miedo a ser polémico? No, para nada. El tema del aguacate, por ejemplo. Recién ayer le enseñábamos a doña Cintia, la viceministra de Economía, unas pruebas de laboratorio que mandamos a hacer de productos de limpieza baratos, en donde una buena cantidad de ellos ni siquiera cumplen con las especificaciones que traen, y en donde nos preocupa que son precisamente productos muy baratos, que la gente pobre es la que precisamente por su condición trata de conseguir, ¿verdad? Y en donde estos productos en realidad ni limpian ni desinfectan, y eso son cosas que nos preocupan. Consideramos que es importante la defensa del bolsillo de los consumidores, y en este sentido, pues Consumidores de Costa Rica siempre va a estar presente en ese tipo de luchas. Gracias, don Eric. Don Danilo, cerramos con usted principal. Hoy, ¿qué tip le daría usted a un consumidor de asuntos financieros, de temas financieros? Yo destacaría, Danilo, el tema del protocolo de buenas prácticas que la Oficina del Consumidor Financiero le propuso a los bancos, y los bancos acogieron en diciembre del año pasado. Están en el proceso de implementación. Invitamos al público a revisar en nuestra página web o en Facebook
esos 19 enunciados están redactados para el consumidor, no están redactados para un público legalista, sino para el consumidor, y ahí lo que rescatamos son los derechos del consumidor, precisamente hoy esa es la causa, y que comiencen a presionar para que efectivamente esos derechos se respeten permanentemente. Muchas gracias, don Danilo Montero y don Eric Culati. Cerramos con usted, doña Cintia, agradeciéndole la participación y que ojalá haya sido valiosa para los consumidores hoy, particularmente. Pues sí, estamos promoviendo cambios, ¿verdad? En la ley. Estamos promoviendo cambios también en la ley. Nuestra incorporación a la OCDE nos ha puesto en una nueva dimensión, y es una dimensión de cambio, es una dimensión que nos empuja a cambiar la legislación hacia mejores prácticas a nivel internacional. La protección colectiva de los derechos de los consumidores no puede ser dejada de lado, la posibilidad de anular cláusulas abusivas, ser declaradas nulas de pleno derecho de ensedad administrativa, la posibilidad de incrementar las sanciones de la Comisión Nacional del Consumidor para que se vuelvan disuasivas, y la posibilidad también de poder reconocer algunos gastos que ha hecho el consumidor producto de los incumplimientos. Muchas y protegerlo más en contra de fraudes, cosas que estamos haciendo también en ventas a plazo, y por supuesto la estrategia de educación financiera, que es nuestro producto estrella en el Ministerio de Economía. Muchas gracias, doña Cintia, don Eric, don Danilo. 11:30 de la mañana seguiremos en esta celebración del Día Mundial del Consumidor. Esto ha sido la primera emisión de Noticias Colombia, a nombre de nuestro director Henry Rodríguez. Que pase feliz mañana. Buenos días.